¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos un ratito en la tele, como me gusta decir a mí, precisamente para tocar, hurgar, reconocer los derechos médicos o en realidad de todo el personal de salud. Sean bienvenidos, el saludo al equipo. Voy a contarles además que el agradecimiento a todos los que hacen posible que estemos en el aire está dicho en cada espacio y en cada programa. Cada semana repasamos los distintos valores, las distintas responsabilidades y los distintos derechos que tienen los profesionales. En el de hoy, los temas son los siguientes. En el programa de hoy dialogamos con el doctor Gustavo Bordino, presidente de la recientemente conformada Cámara de Medicina Oftalmológica. Es que esto exige una recomposición urgente. Hablamos con la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, la farmacéutica María Isabel Reynoso. Acuerdos de PAMI y el Cedronar. El consumo indebido de sustancias y el uso irracional de medicamentos. Dialogamos con la doctora Silvia Ventolila. El equipo de salud a nivel mundial es el colectivo, el grupo más afectado en la salud mental por el impacto de la pandemia. Nos vamos a ocupar en este espacio del programa a conocer las flamantes autoridades de la Cámara de Medicina Oftalmológica, creada, formada, vamos a charlar con su flamante presidente en diciembre del año pasado. Lo tenemos ya en la plataforma. Hola, doctor, está el doctor Gustavo Bordino. Soy Raúl Martínez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice Raúl? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Primero, felicitaciones por la conformación de la Cámara. ¿A dónde apunta? ¿Quiénes la integran? ¿Por qué se han conformado? Bueno, en realidad hemos conformado esta Cámara como una manera de generar una unión entre los médicos oftalmólogos y las instituciones oftalmológicas con el fin de generar, por sobre todo, velar por los intereses, tanto médicos como, profesionales médicos, como por los intereses de mantener una excelencia en nuestra especialidad y sobre todo asociado también a los valores que estamos recibiendo por las prestaciones. La realidad es que en los últimos años los médicos no hemos tenido la posibilidad de fijar nuestros costos reales, entonces hemos tenido un desfasaje histórico que ha sido alarmante y que se puso al desnudo con la pandemia. Nosotros veníamos con un atraso enorme, los números son odiosos, pero vale la pena destacar que teníamos un 153% de atrasos en los valores y hemos recibido un 26% como actualización de valores en el año 2020, hemos recibido un 41,2% en el 2021 y esto ha hecho que si uno mira 2020 y 2021, que hemos tenido un 80% de desfasaje, si le sumamos el 80% al 153 y le restamos el 26 y el 42, lo que vemos que hoy estamos peor que nunca, porque en este momento estamos arriba del 163%. ¿Son muchas las empresas que no cumplen con esto? Sí, son muchas, lamentablemente son muchas. Tuvimos la famosa resolución 2125 de la Superintendencia que obligaba a trasladar ese famoso 9% que dieron en agosto, otro igual en septiembre, otro igual en octubre y otro igual en enero, que no lo quieren trasladar o no lo quisieron trasladar. Entonces, la realidad es que nos cuesta mucho, no solamente fijar un honorario digno, sino que además ni siquiera se cumple lo que la superintendencia dicta. A través del Ministerio de Salud otorgaron un incremento de las cuotas a las prepagas de un 6% en marzo y un 6% en abril. Y ellos mismos han solicitado que se traslade de manera similar a los prepagas. ¿Qué quiere decir similar? Es un término muy difícil de poder determinar. La palabra similar puede ser un 3, un 4, un 4,5. Bueno, es lo que están intentando hacer. Entonces volvemos a la misma cantinela de siempre. La superintendencia o el Ministerio de Salud
da el 7, te pasan el 3, dan el 5, te pasan el 2. Entonces, cada vez estamos más lejos. Entonces, nunca los médicos nos hemos podido sentar a establecer costos reales sobre nuestras prestaciones. Por ese lado van, Gustavo, doctor Bordino, porque la realidad nunca se condice. La gente está mirando y dice, pero en mi cuota de prepaga cada vez viene más caro. Acaba de contar usted mismo el porcentaje que difiere tanto después de la aplicación que se hace al honorario médico. ¿Cuál es el proyecto? ¿Juntarse, reunirse? ¿Han pedido encontrarse? ¿Hacer saber, levantar la voz? ¿Alguien los escuchó ya? Exactamente. Esto es así, es juntarse. Esta Cámara tiene un proyecto de que ya sea federal, ya lo es. De hecho, está sumado la provincia de Mendoza, la provincia de Córdoba, la provincia de Tucumán, la provincia de Neuquén, Rosario, porque esto no es una realidad ni de la especialidad ni de un único lugar. Esto se está en todo el país, toda la medicina está sufriendo esta realidad. Exige una recomposición general del sistema de salud. No funciona más de la manera que se está llevando. O sea, ¿quién determina los valores de lo que vale una consulta? Hoy una consulta vale entre 500 y 700 pesos. Esto sin considerar los impuestos que están dentro de esos 700 pesos, y no consideramos tampoco que los plazos de pago son entre 90 y 120 días. Señores, esto, a pesar que molesta a veces decirlo, la pauta inflacionaria no permite poder seguir trabajando a 90 o 120 días, y mucho menos con 500 a 700 pesos de valor consulta. Doctor, y además, lamentablemente estos son los tiempos de la tele, tengo que cerrar. Esta es la primera charla, seguramente vamos a tener un montón, pero quiero decir, trate de relacionarme y contarme en estos 2 minutos cuál es la incidencia de poder equiparse. Todos los equipamientos oftalmológicos son importados, todo es valor dólar en una economía bastante floja y bastante inestable. ¿Cómo se aplica poder crecer para brindar mejor asistencia? No se puede crecer. Hoy en las condiciones actuales, nosotros tenemos el 40% de nuestros costos está atado al dólar. El 30% está dado por productos y servicios. Y el otro 30% son paritarias. Entonces, con esta realidad, nuestra aparatología cada día es más compleja, cada día es más costosa. No solo adquirirla, mantenerla. Hoy se hacen diagnósticos y se hacen tratamientos que eran impensados hace pocos años. Entonces, esto exige hoy una inversión en aparatología para mantenerse actualizado enorme. Y esto hoy no se puede seguir brindando con los costos que se manejan. Yo estuve con la gente de Cadime. Cadime manejan instituciones que son relacionadas a tomógrafos, resonadores magnéticos. Las empresas de primer nivel mundial que ofrecen resonadores y tomógrafos ya no le están ofreciendo a la Argentina la tecnología de punta. Saben que no la podemos comprar. Entonces, este es un problema general en donde hoy, inclusive le digo, se está estudiando poco medicina porque la gente se observa que no hay dinero. Hoy veía con preocupación que se necesitan 85, 87 mil pesos para poder más o menos mantenerse en una estructura mensual de ingresos para poder no caer en la pobreza. Bueno, un residente está por debajo de esos valores, aún en el gobierno de la ciudad. Entonces, la realidad es que esto exige una recomposición urgente de todo el sistema de manera de valorizar. Nosotros en la Cámara contamos con una precisión técnica capaz de poder demostrar los reales costos que tenemos y fundamentalmente estamos dispuestos al diálogo. Tengo que agradecerle 2 cosas, la claridad y la energía que pone en la nota. Las puertas de este espacio, que se llama Derecho Médico, están abiertas para que retomemos el diálogo en cualquier momento. Me parece que está bien poner a la luz de la gente estas cuestiones. Le dejo un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias y buenas tardes. Igualmente, doctor, hasta luego. Muy bien, conocimos otra arista de la salud, ¿no? Digo, de reclamos, de urgencias, de necesidades y de respeto. Continuamos.
Es importante el acuerdo que enmarca el Cedronar con COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina. Hemos convocado en este momento a la presidenta de COFA, están en la plataforma, la farmacéutica María Isabel Reynoso, que a su vez es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Este espacio que se llama Derecho Médico, que llega a todo el país, tiene este marco de contar que el Cedronar con COFA está hablando de prevención, de acercarse a que la gente termine de entender. ¿Me enmarcás este acuerdo? Sí, es un acuerdo de la Cedronar que realizó con la Confederación Farmacéutica Argentina en representación de los colegios y las farmacias del país para comenzar un abordaje sobre la automedicación y las consecuencias físicas y sociales para que las personas puedan consultar a la farmacia de su barrio y los farmacéuticos, como son los profesionales universitarios que conocen sobre medicamentos y sobre los efectos adversos de los medicamentos, y sobre todo con aquellos que tienen, digamos, acciones psicoactivas, poder desarrollar esta campaña, primero de concientización, para poder darle un abordaje desde lo social a lo que es el consumo indebido de sustancias y el uso irracional de medicamentos, que lleva a una problemática que es bien, pero bien compleja, como es el uso y abuso de sustancias sin la indicación de un médico. Bueno, está muy bien esto, ojalá prospere, esto es muy fresquito, es muy nuevo, lo estamos poniendo en pantalla y lo contamos. Voy a aprovechar estos minutos, Isabel, para ocuparnos de otra tarea que te lleva adelante en el Colegio de Farmacéuticos de la provincia. Me dejan una pregunta, ¿hay acuerdos con alguna cantidad de medicamentos que tengan un precio determinado o no lo hay? No, en realidad el tema de los precios, el formador de precios son los laboratorios y en realidad ellos son los que fijan los precios. Después lo que nosotros tenemos desde la farmacia es precio único y uniforme en todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires y en todas las farmacias del país, para que la gente acceda al mismo precio independientemente de que esté en los lugares más cercanos, por ejemplo en el conurbano bonaerense, o en los pueblos más alejados del interior. Eso, Raúl, tiene que ver con el sistema de seguridad social que tiene nuestro país, por eso el precio es único, para que sobre ese precio se le hagan los descuentos pertinentes dependiendo de la obra social. Decía yo, hasta dónde... En pandemia ha bajado un poco, son los datos muy notorios. La evaluación a través de los autotest que se venden y comercializan en farmacias, ¿ha tenido proliferación o también eso se aplacó en este tiempo? No, ha sido, digamos, un servicio farmacéutico exitoso porque los pacientes pudieron acceder a las farmacias a poder adquirir el autotest cuando tenían dudas respecto de los síntomas, y por supuesto cuando nosotros arrancamos e ingresaron al país, el índice de positividad estaba alrededor de un 60-70%. Hoy estamos en valores del 8%, claramente ha bajado la cantidad de casos, pero es una herramienta muy, pero muy importante para aquella persona que tiene síntomas, que como todos sabemos los síntomas son muy parecidos a otras enfermedades respiratorias, poder hacer el test y descartar o no que sea COVID positivo. Hoy claramente los casos negativos arrojados por el autotest son mucho más mayores, mayor cantidad de casos negativos, por suerte, que positivos. Pero tenemos una herramienta muy importante y también fue exitoso el reporte que hicieron los farmacéuticos al Sistema Nacional de Vigilancia. O sea, cuando yo dispenso un autotest en la farmacia, el paciente lo hace, llega a su casa y lo hace, nos pasa el resultado en forma inmediata y ahí se transmite en el mismo día al Sistema Nacional de Vigilancia para que las autoridades sanitarias puedan contar con el resultado, positivo o negativo. Cierro con esto, Isabel. Es casi un hilo conductor en las redes de nuestro programa el agradecimiento de los pacientes de la obra social mayor que tiene el país, que es PAMI, por
la recepción de medicamentos. Esa relación de PAMI con las farmacias, ¿cómo está hoy? ¿Bien, al día? Mira, acabamos de cerrar el acuerdo el día 31 de marzo, se acababa el convenio. Correcto. Y se ha prorrogado por un año más. Hemos negociado con el instituto para acortar el plazo de pago para las farmacias, para que las farmacias puedan seguir brindando, digamos, con total fluidez y con un plazo de pago que sea un poco más acorde a el plazo que tiene que pagar la farmacia a su proveedor. Después hemos logrado en escala tratar de bajar los aportes o bonificaciones, y había un tema muy, pero muy importante que a nosotros nos preocupa, que es que durante estos 2 últimos años el instituto no había dado altas a nuevas farmacias, entonces había farmacias que se habían habilitado en los barrios y que no podían hacerle el descuento a los jubilados. Si bien eso no se zanjó totalmente, comenzaron a haber movimientos de altas y de trámites, y esperemos que lo que va en el transcurso del año se pueda solucionar y darle altas a las farmacias que se van instalando en los lugares donde no había, porque nosotros aspiramos que el jubilado tenga la farmacia de cercanía para obtener ese descuento de medicamentos con cobertura 100% y todos los servicios que se le da a través de las farmacias. Así que en eso estamos trabajando y esperemos que el instituto pueda, digamos, agilizar ese proceso que se había visto interrumpido en estos 2 últimos años. Nos decías, y con esto cierro, el brindar al jubilado, al adulto mayor, celeridad. No tienen tiempo, de eso se trata, hacer la cosa más ágil. Quiero que cuentes con este espacio para lo que necesites. Sabíamos de la preocupación tuya y de tu equipo por la renovación de este acuerdo con PAMI. Por hoy solo gracias, Isabel, gracias una vez más por tu tiempo. No, gracias a ustedes y gracias por convocarnos y tocar estos temas que son importantes para la salud de la población. Un cariño, Buenas Isabel. tardes. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ocupar de otras cuestiones. Ahí pasaba la farmacéutica María Isabel Reynoso. Segmento que nos ocupa para conocer la salud del médico, hasta dónde lo afectó o qué rastros quedan de la pandemia. Es la doctora Silvia Ventolila, médica, especialista en psiquiatría y psicología médica. Ella integra el equipo regional de respuestas frente a emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, lleva adelante el PASME en programa de atención en salud al médico enfermo, entre otras tantas cosas. Doctora, hola Silvia, soy Raúl, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás Raúl? ¿Cómo están todos, todas? Alegría de compartir este espacio con ustedes. ¿En qué situación está el médico hoy en pandemia? ¿Qué dejó? ¿La pandemia pasó? No, ¿estamos todavía en ella? No, estamos en una etapa de la pandemia que aparentemente, tiene tendencia a terminar, pero no podemos todavía. Los que somos del ámbito de la salud tenemos claro de que todavía no podemos cantar victoria, digamos, así que hay que esperar un poco. ¿Y qué nos dejó el equipo de salud junto a los adolescentes, pero particularmente el equipo de salud a nivel mundial? Es el colectivo, el grupo más afectado en la salud mental por el impacto de la pandemia. Así que lo que nos dejó éramos un grupo, y podríamos decir el equipo de salud, pero como estamos hablando de médicos, médicas, que previamente a la pandemia éramos un grupo que teníamos la salud mental y el desgaste a nivel de nuestro estado emocional comprometido, porque lidiar todo el tiempo con el sufrimiento humano tiene un costo y nuestras universidades no nos preparan para eso, nos preparan para lidiar con el sufrimiento ajeno, pero no con el impacto que produce en nuestra salud, porque la salud mental no está separada de la salud, ¿no?
tenemos mayor propensión a la hipertensión, a los trastornos musculoesqueléticos, digamos, a las manifestaciones de este desgaste también en el cuerpo, digamos, en la expresión somática. Somos un grupo que está particularmente expuesto. Ya lo estábamos antes de la pandemia y la pandemia nos impactó fuerte, muy fuerte a nivel mundial, No es una cuestión de nuestro país. Se calcula que más de un 50% de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y en este caso los médicos, médicas, están con algún grado de burnout, de desgaste profesional. El burnout, ¿no? Este impacto del estrés crónico, sostenido, ligado, ¿sí?, a la tarea, de las profesiones de servicio, de las personas que trabajamos con otras personas en condición de sufrimiento. Aumentaron los trastornos de ansiedad en la población general, aumentaron mucho más los trastornos de ansiedad, la depresión y los consumos, ¿sí?, las alteraciones del sueño de los trabajadores de la salud. La frase por ahí que lleva adelante el comienzo de Derecho Médico es el reclamo, ser justos, aquello de con los aplausos no alcanza, hoy con los honorarios no alcanza, y imbuidos en esta tarea y esta entrega del equipo médico, correcto, para la gente, tampoco alcanza. ¿Cómo se lleva adelante lo que se llama estrés laboral, Silvia? El estrés es la reacción, ¿sí?, del organismo en general frente a lo que siente como una demanda que le resulta excesiva, que siente que no tiene recursos para dar respuesta a esa demanda. O sea, ocurre un acontecimiento y la persona evalúa si puede o no dar respuesta a eso que aparece como demanda. Imagínate cómo estuvo el equipo de salud frente a la demanda de la pandemia, ¿no? A la demanda de tener que dar respuesta frente a un problema de salud, a una patología que no tiene tratamiento, porque aún hoy no tiene un tratamiento específico. Entonces, ¿qué es el estrés? Es la respuesta, digamos, neurofisiológica frente a lo que la persona siente como una demanda interna o una demanda externa, ¿sí? En este caso una demanda de atención, pero además una demanda interna, la demanda de exigencia que tenemos los trabajadores y de eficiencia que tenemos los trabajadores de la salud. En la pandemia, ¿sí?, esta demanda fue altísima, no solo por la cantidad de casos y de situaciones, sino porque teníamos que enfrentar una problemática para la cual no hay tratamiento, no hay un tratamiento de probada eficacia. En este momento hay vacuna, pero seguimos sin un tratamiento específico. Entonces, el tener que dar respuesta a esta exigencia y a esta demanda, a esta exigencia interna de ser eficiente, de sanar, de curar, nos puso en una situación, sumado al miedo al propio contagio, al miedo al contagiar a nuestras familias, al miedo de ver cómo fallecían nuestros colegas, nosotros integrantes del equipo de salud. O sea, la pandemia nos puso al límite de nuestras propias capacidades de afrontamiento, de hacer frente a la situación. Por eso el impacto en la salud mental y en la salud en general, porque el estrés crónico sostenido aumenta el riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de trastornos musculoesqueléticos. Fíjate que estamos con muchos problemas de columna, de fractura, de problemas articulares, en general en la comunidad. Y como el colectivo de trabajo de la salud es un colectivo que ya venía previamente afectado, lo que le pasa a la población en general, nosotros lo tenemos multiplicado. Pensá que los trastornos de ansiedad, que en la población general prepandemia eran alrededor de un 10-15%, y que en los trabajadores de la salud
era el doble, en este momento es mucho mayor. Los trastornos de depresión, o sea, la depresión, para decirlo vulgarmente, que prepandemia era alrededor de un 10%, que hoy por hoy es un 20% de la población, en el equipo de salud está rondando en un 30 y pico, 40% del equipo de salud. Entonces, pensemos esto, el equipo de salud, los médicos, las médicas, somos un colectivo vulnerable porque trabajamos con personas en condiciones de sufrimiento extremo. Los programas como el PASME, que existen otros a nivel mundial, y está el AMEC, en el Distrito Quinto, y ahora está iniciando en la Asociación Médica Platense, ¿sí? El PROTEM, o sea, iniciativas de cuidado de la salud mental, ¿a dónde se dirigen? No solo a intentar prevenir, sino a que cuando algo del orden de este malestar se hace presente, tener una respuesta de profesionales, de un equipo de profesional formado, entrenado para dar asistencia a trabajadores de la salud, a médicos, médicas con problemas de salud mental. En el caso del PASME, ¿sí? Para los matriculados en el Distrito Tercero de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Silvia, gracias por esto. Vamos a volver a charlar porque quería hablar de estar hiperalerta, del distrés. Me quedo con una reflexión pequeñita y aprovecho que vos en un minuto cierres. Un médico que trabaja en hospital público me dijo, entre tanto sufrimiento no sé dónde poner los afectos. Vaya reflexión. Importante. La reacción con la que nosotros lidiamos con el sufrimiento humano es la que se llama disociación. O sea, ¿qué hacemos? Para poder operar en el momento más crítico, más agudo, desconectamos nuestra emoción para no sucumbir a nuestra propia angustia e intervenir con otro ser humano que está en una situación realmente crítica. Ahora, ¿qué pasa? Esa emoción no es que no está, no es que somos fríos, sino que después estalla por otro lado. Por eso es tan importante formarse, entrenarse para reintegrar esa emoción que quedó disociada. Este programa, gracias por la invitación, porque es también una invitación a pensar qué hacemos con nuestras emociones los trabajadores y trabajadoras de la salud para no enfermarnos. Se te quiere, Silvia, un cariño enorme, volvemos a charlar prontito, gracias por tu tiempo. Gracias por ese abrazo. La doctora Silvia Ventolila. Si le parece bien, director, cerramos el programa de hoy. Queríamos hacerlo con la doctora Ventolila, bien valió la pena. Los tiempos son estos. Nos volvemos a encontrar, si le parece bien, el saludo al equipo la semana que viene. Esto ha sido Derecho Médico, como digo siempre, en cada espacio que nos encuentre. La vida es una sola y pasa muy rápido. Intentemos ser felices. Hasta la semana que viene, muchas gracias.